La superficie del Golfo de California parece imperturbable esta tarde del 16 de abril de 2026, pero los datos que fluyen en tiempo real hacia las terminales del Servicio Sismológico Nacional en Ciudad de México y las estaciones de monitoreo del UGS en Menlo Park cuentan una historia radicalmente distinta. Lo que los científicos han confirmado en los últimos 7 días no es solo un hallazgo geológico, es el descubrimiento de un motor de destrucción que desafía nuestra comprensión de la estabilidad tectónica en Norteamérica. A menos de 6 kilómetros bajo el lecho marino, a solo 50 kilómetros de las costas de Baja California Sur, se ha mapeado por primera vez en detalle el reservorio magmático que alimentó la mayor erupción volcánica de los últimos 10.000 años en el hemisferio occidental. Este gigante, oculto bajo las aguas profundas del Mar de Cortés, es la megacaldera de San José. Es un sistema que la mayoría de la población civil desconoce, pero que hoy se sitúa en el centro de una emergencia científica sin precedentes. No estamos ante un proceso geológico lento que se mide en eras. Estamos observando un sistema en recarga activa, en tiempo real. Los datos de tomografía sísmica de alta resolución, publicados hace apenas unas horas, revelan que el reservorio no solo está intacto tras su última catástrofe, sino que se está llenando de nuevo con magma virgen, una inyección directa desde el manto terrestre que está alterando la presión de la corteza oceánica de forma alarmante. El evento que dio origen a esta caldera ocurrió hace aproximadamente 7.300 años, en el Holoceno Medio. Fue una explosión de tal magnitud que la corteza colapsó, dejando una cicatriz de 30 kilómetros de diámetro en el fondo marino. Aquella erupción alcanzó un nivel de 7 en el índice de explosividad volcánica, VEI7. Para ponerlo en una perspectiva aterradora, la erupción del Mount St. Helens en 1980, que desintegró una montaña y alteró el clima regional, fue un VI5. La explosión de la caldera de San José fue aproximadamente 100 veces más potente que la del Mount St. Helens y 10 veces más energética que el Krakatoa de 1883. En aquel entonces, el noroeste de México y el suroeste de los Estados Unidos quedaron sepultados bajo metros de ceniza. Hoy, ese mismo reservorio ha despertado. El reloj ha comenzado a avanzar de nuevo, y los modelos matemáticos indican que la tasa de inyección de magma actual supera cualquier registro histórico en la región. La comunidad científica está en alerta máxima. Lo que antes se consideraba un sistema dormido, ahora se define como una amenaza inminente para la infraestructura crítica de ambos lados de la frontera. Los sensores submarinos indican que la anomalía de baja velocidad sísmica detectada es masiva, y su geometría sugiere que el sistema está acumulando energía de forma exponencial. La escala del riesgo humano es incalculable, desde las desoladoras marejadas ciclónicas acopladas a tsunamis tectónicos hasta el colapso total de las rutas de suministro en el Pacífico. Lo que hemos visto en los datos de la última semana lo cambia todo. La complacencia geológica ha terminado. La cronología de este hallazgo comienza con una anomalía que los sistemas de alerta temprana no supieron interpretar de inmediato. A las 7:22 del 14 de febrero de 2026, una red de sismógrafos submarinos instalada por la Scripps Institution of Oceanography, en colaboración con el Servicio Sismológico Nacional de México, detectó un foco sismológico a exactamente 12 kilómetros de profundidad en la zona de ruptura de la megacaldera de San José. No fue un terremoto tectónico convencional. Los sensores registraron lo que los geofísicos denominan un temblor armónico, una vibración rítmica y persistente que solo ocurre cuando el magma a alta presión se abre paso a través de las fracturas de la corteza. Durante las siguientes 72 horas, los inclinómetros en la zona costera de Baja California Sur registraron un desplazamiento vertical de 12 centímetros en el lecho marino. Este levantamiento, aunque invisible para los residentes de la costa, representaba una movilización de volumen magmático que superaba los 0,5 kilómetros cúbicos en menos de 3 días. El 27 de marzo de 2026, la revista científica Communications Earth and Environment publicó los resultados de una investigación sin precedentes que puso nombre y forma a esta amenaza. Investigadores de la UNAM y de la Universidad de California, trabajando en conjunto con la NOEA, desplegaron una serie de arreglos de cañones de aire comprimido
desde el buque de investigación oceanográfica, el Puma. Estos dispositivos enviaron pulsos sísmicos controlados hacia el fondo del Mar de Cortés, mientras una red de sismómetros de fondo oceánico, o BS, grababa cómo estas ondas se propagaban por el subsuelo. Los resultados han generado escalofríos en la comunidad geofísica. Se ha trazado el mapa más detallado jamás creado de un reservorio magmático activo bajo territorio compartido. Los datos de la tomografía revelaron una zona de baja velocidad sísmica masiva, situada entre los 2,5 y los 6 kilómetros bajo el suelo oceánico. En geofísica, esto es una prueba irrefutable de la presencia de roca fundida y fluidos magmáticos en estado viscoso. La doctora Elena Villaseñor, jefa de monitoreo del Centro de Investigación Regional, describió el hallazgo con una precisión inquietante. No estamos viendo un remanente del pasado. El mapa muestra un reservorio con una geometría perfectamente definida, un domo de magma de 30 kilómetros de ancho que está ejerciendo una presión crítica sobre la placa del Pacífico. Lo que cambia fundamentalmente el paradigma de los supervolcanes es la conclusión sobre la naturaleza de este material. Hasta hace poco, se creía que después de una erupción VEI-7, el sistema quedaba exhausto, dejando solo magma residual que se enfriaba lentamente durante milenios. Los análisis químicos realizados en las muestras de lava extraídas del domo Gorda, que crece en el centro de la caldera sumergida, cuentan una historia diferente. La composición química de este material es radicalmente distinta a la ceniza expulsada hace 7.300 años. Posee una firma isotópica que solo se encuentra en el magma primitivo proveniente directamente del manto terrestre. Esto significa que el sistema no está reciclando basura volcánica antigua, está siendo alimentado por una inyección de flujo profundo. El reservorio se ha reconstruido a sí mismo en la misma ubicación exacta, utilizando material nuevo y más energético. Este proceso de recarga activa ha estado ocurriendo, según las estimaciones del equipo de investigación, durante los últimos 3.900 años, pero se ha acelerado de forma no lineal en la última década. La tasa de flujo de magma que asciende desde el manto hacia la cámara somera ha aumentado un 15% solo desde 2022. La infraestructura crítica en el suroeste de Estados Unidos y el noroeste de México, incluyendo las plantas desalinizadoras, las redes eléctricas de alta tensión y los puertos comerciales clave, se encuentra ahora bajo la sombra de un sistema que opera con un presupuesto energético superior al de cualquier erupción histórica registrada en tiempos modernos. El análisis de los datos sísmicos sugiere que la capa superior de la corteza, que actúa como sello del reservorio, está perdiendo integridad mecánica debido al estrés térmico. Los modelos de deformación indican que la presión interna del reservorio se acerca rápidamente al punto de ruptura litostática. El reloj geológico no está contando siglos. Los datos sugieren que estamos entrando en una ventana de probabilidad de evento mayor en la escala de años. La megacaldera de San José no es un monumento al pasado, es una batería cargándose bajo nuestros pies, y la conexión con sistemas similares como Yellowstone sugiere que este mecanismo de reinyección mantélica es una regla, no una excepción, para los gigantes dormidos del continente. Para comprender la magnitud de la amenaza que representa la megacaldera de San José, es imperativo mirar hacia atrás, hacia el registro estratigráfico que define la historia violenta del suroeste de Estados Unidos y el noroeste de México. Hace 7.300 años, el evento que formó esta estructura no fue una erupción convencional. Fue una transgresión geológica que alteró el curso de la civilización temprana en la región. Los geólogos han identificado depósitos de tefra y flujos piroclásticos que se extienden desde las costas de Sonora hasta las planicies del sur de Arizona. Este evento, VEI-7, liberó una columna de ceniza que alcanzó la estratosfera, bloqueando la radiación solar y provocando un invierno volcánico que redujo las temperaturas globales en más de 2 grados Celsius durante casi una década. En comparación, la erupción del monte Mazama en Oregón, que creó el Crater Lake hace aproximadamente 7.700 años, es el único paralelo histórico de esta escala en suelo norteamericano. Sin embargo,
Los datos actuales sugieren que San José es un sistema mucho más dinámico y peligroso, debido a su ubicación en una zona de ruptura tectónica activa, el sistema de fallas del Golfo de California, donde la placa del Pacífico se separa de la placa de Norteamérica. La ciencia moderna nos permite ahora cuantificar el riesgo mediante modelos de acoplamiento sistémico. La megacaldera de San José no es un sistema aislado, está intrínsecamente ligada a la sismicidad de la falla de San Andrés. El estudio publicado por el Consorcio de Universidades de México y Estados Unidos subraya que el reservorio magmático, situado a menos de 6 kilómetros bajo el lecho marino, actúa como un punto de presión crítica en la corteza. Los modelos estadísticos de riesgo muestran un ciclo recurrente. Grandes erupciones silícicas cada 6.000 a 8.000 años, intercaladas con eventos de recarga masiva. Estamos exactamente en la ventana temporal de un nuevo ciclo. Pero el giro científico más perturbador no es la temporalidad, sino la mecánica del reservorio. Al igual que el supervolcán de Yellowstone en Wyoming, donde el reservorio se encuentra a profundidades similares de entre 3 y 8 kilómetros, San José ha demostrado una capacidad de autorreparación geológica casi instantánea en términos de tiempo planetario. El mapeo sísmico de 2026 confirma que la cámara magmática que colapsó hace 7 milenios se ha rellenado con una precisión geométrica casi perfecta. Lo que los geofísicos denominan capas de debilidad litosférica está bajo un estrés sin precedentes. En la región del Mar de Cortés, la corteza es extremadamente delgada debido al proceso de rifting. Esto facilita que el magma nuevo, detectado por su baja velocidad de transmisión de ondas S, ondas de cizalla, ascienda con menor resistencia que en Yellowstone. Las cifras son directas. Mientras que en sistemas continentales el magma debe perforar 30 o 40 kilómetros de granito, en San José solo tiene que vencer una barrera de 5 kilómetros de rocas sedimentarias y basalto joven. Las tasas de subsidencia y levantamiento registradas por los satélites GPS en los últimos 24 meses indican que el domo central de la caldera se está elevando a una velocidad de 1,5 milímetros por mes. Es una tasa de deformación que supera los registros históricos de Long Valley en California o los Campi Flegrei en Italia. El paralelo histórico más inquietante para la logística moderna es el impacto en la infraestructura. Si una erupción de la mitad de magnitud que la de hace 7.300 años ocurriera hoy, el modelo de dispersión de ceniza indica el colapso total de las rutas aéreas comerciales de todo el continente. Los puertos de Ensenada, Guaymas y San Diego quedarían inutilizados por la acumulación de pomes flotante en menos de 48 horas. La estadística de modelos de riesgo indica que el acoplamiento entre un terremoto de magnitud 7,5 en la falla de San Pedro Mártir y la descompresión del reservorio magmático de San José es un escenario con una probabilidad del 12% para los próximos 50 años. No estamos hablando de una posibilidad teórica. Estamos hablando de un sistema que ya ha demostrado su capacidad de destrucción total y que, según los datos de monitoreo de 2026, ha completado su fase de recarga. El descubrimiento de que el magma es fresco, rico en volátiles y proveniente del manto profundo cambia la ecuación. Este magma es más caliente, menos viscoso y mucho más propenso a una fragmentación explosiva inmediata. El gigante ha recuperado su fuerza, y esta vez, el entorno que lo rodea es una de las zonas con mayor densidad de infraestructura crítica del planeta. La geología no negocia, simplemente cumple sus ciclos. El silencio que precede a la catástrofe ha sido reemplazado por un zumbido sónico de baja frecuencia que vibra en los cimientos de las ciudades costeras. La evacuación de emergencia, denominada oficialmente Operativo Cinturón de Fuego en México y Protocolo Ashfall 1 en los Estados Unidos, ha comenzado a transformar el paisaje humano del noroeste. No es un simulacro. A las 14:00 horas del 22 de abril de 2026, los gobernadores de Baja California, Sonora y California emitieron órdenes de desalojo preventivo para todas las poblaciones situadas por debajo de los 15 metros sobre el nivel del mar. La escala del desplazamiento es masiva. Se estima que 2,4 millones de personas están en movimiento simultáneo,
congestionando arterias críticas como la Interestatal 5 en dirección a Los Ángeles y la Carretera Federal 1 hacia el norte de Ensenada. El costo logístico inicial de esta movilización ya supera los 12,000 millones de pesos mexicanos y 850 millones de dólares en recursos federales de FEMA. Pero estas cifras son insignificantes frente a lo que los modelos de impacto proyectan. En el Centro de Monitoreo de La Paz, la doctora Marcela Ruiz, geofísica del Instituto de Geología de la UNAM, observa las pantallas con una expresión de fatiga crónica. La firma sísmica ha cambiado, informa a sus colegas en el UGS en Virginia, a través de una línea encriptada. Ya no son eventos discretos, es un flujo continuo. El reservorio está empujando la tapa de la corteza con una fuerza de 450 megapascales. No hay precedentes de una acumulación de energía tan rápida en la historia moderna de Norteamérica. La doctora Ruiz es una de las mentes que mapeó el reservorio de la megacaldera de San José. Su testimonio es el de alguien que ha visto las entrañas del monstruo. Describe el magma no como roca líquida, sino como un gas altamente comprimido y sobrecalentado, que busca la más mínima debilidad estructural. Para ella, los datos no son abstractos, son la crónica de un colapso inminente. La historia personal de Mateo Valenzuela, un pescador de San Carlos con 30 años de experiencia en el Mar de Cortés, personifica la señal biológica de la crisis. 3 días antes del cierre total de la navegación, Mateo reportó que el agua del Golfo, habitualmente templada, alcanzó temperaturas de 38 grados Celsius en áreas de mar abierto. Los peces simplemente flotaban, cocidos desde adentro, relata en un informe de Protección Civil. El mar comenzó a burbujear con un olor a azufre que te quemaba los pulmones. No era el viento, era la tierra respirando. Su testimonio coincide con la detección de niveles letales de dióxido de carbono y dióxido de azufre, emanando de las fracturas del lecho marino, un indicador inequívoco de que el magma está a menos de 2 kilómetros de la superficie. Las consecuencias económicas ya están fracturando los mercados globales. El puerto de Ensenada y el complejo portuario de Long Beach, Los Ángeles, que manejan más del 40% de las importaciones que entran a los Estados Unidos, han suspendido operaciones debido al riesgo de tsunamis generados por desplazamientos de taludes submarinos. Las pérdidas por cada día de inactividad se calculan en 1.100 millones de dólares. El sector energético está en una situación de vulnerabilidad crítica. En México, la Comisión Federal de Electricidad, CFE, ha tenido que desconectar preventivamente las líneas de alta tensión que cruzan el desierto de Altar, ante el temor de que la lluvia de ceniza ácida provoque cortocircuitos masivos y el colapso de los aisladores térmicos. En California, el operador del sistema eléctrico, CAISO, advierte sobre apagones rotativos debido a la pérdida de generación solar. Una capa de ceniza de apenas 3 milímetros reduce la eficiencia de los paneles fotovoltaicos en un 90%, dejando a millones sin refrigeración o purificación de aire en el momento en que más lo necesitan. La infraestructura del agua es quizás el punto de falla más aterrador. La planta desalinizadora de Carlsbad, en San Diego, y las nuevas instalaciones en Rosarito, Baja California, dependen de la toma de agua de mar limpia. Los geólogos advierten que una erupción submarina inyectará tal cantidad de pomes y tefra pulverizada en la columna de agua que los sistemas de filtrado quedarían destruidos en cuestión de minutos. Sin estas plantas y con la posible contaminación de los canales del río Colorado por la caída de ceniza rica en flúor, la seguridad hídrica de Phoenix, Tucson, Mexicali y San Diego pende de un hilo. El costo de rehabilitar estos sistemas tras un evento VE-I-7 se estima en 450,000 millones de pesos, aproximadamente 26,000 millones de dólares estadounidenses, sin contar el impacto en la salud pública por enfermedades respiratorias agudas. En el ámbito de las comunicaciones, el panorama es sombrío. Los cables de fibra óptica transpacíficos que tocan tierra en la costa oeste están amenazados por las corrientes de turbidez resultantes del colapso de la caldera. Un solo movimiento de masa en el cañón submarino de San Lucas
podría desconectar el tráfico de datos entre América y Asia de forma instantánea. No es una exageración decir que el estilo de vida digital del siglo XXI es incompatible con la dinámica geofísica de la megacaldera de San José. El personal de búsqueda y rescate, incluyendo la Guardia Nacional de México y los equipos de California National Guard, se prepara para un escenario de cero visibilidad. Los entrenamientos se centran en el uso de radares de penetración terrestre y trajes de protección química, anticipando una atmósfera donde el aire es literalmente vidrio pulverizado. El riesgo humano no se limita a la zona de explosión, se extiende a los millones de refugiados climáticos y volcánicos que inundarán los estados vecinos, creando una crisis humanitaria que desafiaría la capacidad de respuesta de cualquier nación. El tiempo de las advertencias científicas ha terminado. Lo que los sensores registraron esta mañana en el reservorio de San José, un pico de presión de 15 hercios mantenido durante 4 horas, es la última llamada de un sistema que ha decidido, tras 7.300 años de silencio, que su periodo de incubación ha concluido. El reloj no se detiene. La física de fluidos es inexorable. El futuro geológico del noroeste de México y el suroeste de los Estados Unidos ya no se escribe en términos de probabilidad, sino de física de materiales. Los modelos de propagación de riesgo, desarrollados para el período 2026 a 2030 por el Consorcio Binacional de Geofísica, indican que la megacaldera de San José ha entrado en una fase de desestabilización irreversible. No es un evento aislado, es la manifestación de un ajuste tectónico a escala continental. La vulnerabilidad de la infraestructura crítica en esta región es absoluta. Si el reservorio magmático, ahora mapeado con una precisión quirúrgica, a menos de 6 kilómetros de profundidad, rompe el sello litostático, la zona de exclusión inmediata abarcaría un radio de 150 kilómetros, pero el impacto sistémico no conocería fronteras. Las simulaciones de supercomputadoras en el Laboratorio Nacional de Los Álamos muestran un escenario de cascada de fallos. La primera fase de una erupción VEI-7 en el Mar de Cortés lanzaría una columna de ceniza y aerosoles de azufre a más de 35 kilómetros de altura. La dirección predominante de los vientos en los niveles superiores de la atmósfera transportaría este material directamente sobre los estados de Sonora, Chihuahua, Arizona y Nuevo México. En menos de 72 horas, la acumulación de ceniza sobre las pistas de aterrizaje y las turbinas de las centrales eléctricas de ciclo combinado paralizaría el 15% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos y el 22% del de México. Los costos de limpieza y restauración se proyectan en una cifra astronómica, 1,2 billones de dólares, USD, y más de 20 billones de pesos mexicanos, MXN. Una carga financiera que podría colapsar los sistemas de seguros globales. La interdependencia en los sistemas acoplados es el factor más alarmante. El informe técnico destaca que la inyección masiva de magma fresco detectada en 2026 no solo aumenta la presión en San José, sino que genera un estrés de transferencia hacia el sistema de fallas de San Andrés y la falla de San Jacinto en California. Los científicos temen que la actividad volcánica actúe como un detonante para el tan esperado Big One sísmico. Estamos hablando de un escenario de riesgo compuesto. Un terremoto de magnitud superior a 8,0, seguido o precedido por una erupción de magnitud supervolcánica. Las autopistas interestatales 10 y 8, vitales para el suministro de alimentos y suministros médicos desde los puertos del Pacífico hacia el interior del continente, quedarían cortadas por fracturas terrestres y sepultadas bajo depósitos de tefra de hasta 50 centímetros de espesor. El impacto ecológico y agrícola transformaría el mapa de Norteamérica. El Valle Imperial en California y el Valle del Yaqui en Sonora, los graneros de la región, enfrentarían una acidificación del suelo sin precedentes. La lluvia ácida resultante de la interacción de los gases volcánicos con la humedad del Golfo de California destruiría las cosechas de invierno y contaminaría los acuíferos superficiales.
La logística de suministro de agua para ciudades como Hermosillo, Mexicali y Phoenix fallaría al saturarse los canales de transporte con sedimentos volcánicos abrasivos. La industria aeroespacial y tecnológica en el corredor San Diego-Tijuana y el clúster de semiconductores en Arizona tendrían que evacuar sus plantas de fabricación avanzada, ya que la presencia de micropartículas de vidrio volcánico en el aire hace imposible el mantenimiento de las salas blancas necesarias para la producción de microchips. Lo que los datos de monitoreo de 2026 nos dicen es que la Tierra ha recuperado una capacidad de almacenamiento energético que no veíamos desde el inicio de nuestra civilización actual. La megacaldera de San José es el espejo donde se reflejan otros gigantes como Yellowstone o la caldera de Long Valley. El descubrimiento de que el sistema se reconstruye con magma virgen del manto y no con material reciclado rompe con la idea de que estos sistemas tardan decenas de miles de años en recargarse. El proceso es exponencial, no lineal. Las estaciones de monitoreo sísmico continúan registrando un aumento en la amplitud de las señales de tremor de baja frecuencia. Cada hora que pasa, la deformación del lecho marino aumenta otros 0,05 milímetros. Es un movimiento imperceptible para el ojo humano, pero masivo para la física de la corteza. El cierre de este capítulo científico no es un punto final, sino un punto de inflexión. La inevitabilidad de la geología es la única constante. Mientras las autoridades de ambos países intentan coordinar planes de contingencia para una escala de desastre que nunca ha sido gestionada por una nación moderna, los sensores submarinos siguen transmitiendo datos de una presión que ya no tiene dónde expandirse más que hacia arriba. El reloj geológico ha entrado en su fase de segundos finales. La megacaldera de San José, mapeada finalmente por la ciencia, ha dejado de ser un misterio para convertirse en una certeza inquietante. El suelo que pisamos es solo una delgada membrana sobre un océano de fuego que ha decidido regresar a la superficie. La vigilancia es nuestra única herramienta, pero la naturaleza, en su escala de tiempo profunda, siempre tiene la última palabra. El monitoreo continúa, pero el resultado ya está escrito en la roca y el magma.